Muy bien. Quiero que por favor me vayan acompañando al libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Así que ahora sí, vamos al momento de la palabra. Y antes de comenzar, quiero orar al Padre. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre santo, te doy gracias por este día, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, por ese glorioso evangelio que nos acerca a ti. Gracias porque el día de hoy pudimos recordar, Señor, ese sacrificio que hiciste por nosotros, por nuestros pecados, muriendo, Señor, en esa cruz, derramando tu sangre preciosa, Señor, para con nosotros, la cual por la fe, Señor, en ese sacrificio podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y te pido en esta mañana, Señor, en este momento, que tú estés bendiciendo, Señor, el momento de tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, esté obrando en mí para poder predicar fielmente, Señor, tu palabra, y que tu Santo Espíritu también esté obrando en el corazón de mis hermanos y en el corazón de los que no te conocen también para salvación. Te pido, Señor, que tú estés dirigiendo este momento, que abras los oídos espirituales, Señor, para poder escuchar lo que tienes para decirnos el día de hoy, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Para empezar, les quiero hacer una pregunta que les estuve haciendo a un par de chicos en la mañana, y es si alguien sabe el significado de su nombre. ¿Alguien sabe el significado de su nombre? Andrés, ¿tú sabes el significado de tu nombre? No. Iván, ¿tú sabes el significado de tu nombre? Joel, ¿qué significa tu nombre? ¿Me lo dijiste? Jehová es Dios. Matías, el don de Dios. ¿Alguien más sabe el significado de su nombre? Por ahí atrás, ¿sí? Enviado de Dios, Gabriel. ¿Otro más? Pepe, ¿sí? La salvación de Jehová. Y Abby, creo que también había alzado la mano. La alegría del Padre. Sí, se nota porque Oscar siempre para alegre, siempre para alegre. Muy bien, sincero y leal en su trato. Y no, ahora por último, para terminar, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque hoy vamos a hablar sobre un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que está por encima de cualquier nombre, de cualquier persona que está en este planeta Tierra. ¿Y qué significa el nombre de Jesús? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa Jesús? Va por ahí, sí, muy bien. El nombre de Jesús viene del hebreo Yeshua, que significa Dios salva, o Dios es mi salvador. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, es importante porque para los judíos era importante el nombre que le ponían a sus hijos. El nombre que le ponían a sus hijos para los judíos era una bendición para ellos, ya que esto definía, según ellos, su identidad, su destino y su carácter. Por ejemplo, en la Biblia vemos al propio Dios cambiándole el nombre a sus siervos. Por ejemplo, vemos el caso de Abraham, que significaba padre enaltecido, al cual Dios cambió el nombre a Abraham o Abraham, el cual significa padre de multitudes. ¿Por qué? Porque Dios había hecho una promesa, un pacto con Abraham, el cual le dijo que de su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Otro caso es, por ejemplo, Saraí. Saraí, ¿qué significa? Fer, mi princesa, muy bien. Y Dios le cambia el nombre a Saraí por Sara, que significa madres de naciones.
También vemos el caso de Isaac. Isaac significa risa. El caso de Jacob. Jacob significa engañador, el cual Dios le cambió el nombre Israel, que significa el que lucha con Dios. Y así, mis hermanos, podemos ir viendo por qué es importante para los judíos su nombre. Ahora, quiero que piensen en algo. Quiero que se pongan en la mente de un judío de la época neotestamentaria. Ustedes son unos judíos de la época de Jesús. Entonces, están en la época de Jesús y escuchan hablar de un hombre que se llama Jesús, y como les dije, para ellos es importante el nombre, Jesús, que decía ser el Mesías. Y Jesús, como vimos anteriormente, es Dios salva, y esta persona proclamaba ser el Mesías, hacía muchos milagros, e incluso hasta después de muerto, la gente era sanada en su nombre. Esto era algo para que los judíos presten atención. Lucas, el autor del libro de los Hechos, lo que nos quiere decir en esta mañana, el día de hoy, es que si bien todos acá tenemos un nombre, tú tienes un nombre, yo tengo un nombre, lo que Lucas nos quiere decir es que hay un nombre que es por sobre todo nombre. Y ese es el título del sermón. Es el nombre de Jesús. ¿Pero por qué el nombre de Jesús es un nombre por sobre todo nombre? Porque como dice el texto que vamos a leer el día de hoy, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Por eso es importante el nombre de Jesús. Ahora, quiero hacer una aclaración acá. Esto no significa que el nombre en sí tenga algo especial, porque seguramente en la época de Jesús habían varios Jesús andando por ahí, y hoy en día también hay varios Jesús. Y, o sea, a lo que voy es que no es tanto el nombre, sino la persona que lleva ese nombre. Porque si no, cualquiera podría atribuirse el Jesús de ahora, que se llama Jesús, no, yo soy el Salvador. No. Y esto me hace acordar, mis hermanos, a un meme que vi en Facebook que decía, si le van a poner nombres bíblicos a sus hijos, enséñenle los 10 mandamientos porque por ahí anda Moisés robando garrafas, dice. Así que no es tan importante, mis hermanos, el nombre, sino la persona en sí. Entonces, vamos a ver que en el nombre de Jesús, mis hermanos, predicar en el nombre de Jesús trae consecuencias tanto buenas como consecuencias malas. Vamos a ver en el texto que por causa del nombre de Jesús hay persecución. En el nombre de Jesús también, mis hermanos, vamos a encontrar que hay sanidad, tanto física como espiritual. Y lo más importante que veremos el día de hoy es que en el nombre de Jesús hay salvación. Así que ahora sí, acompáñenme por favor al texto que les dije, que es el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Hechos 4, del 1 al 12 dice, mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes.
Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, diciendo, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Muy bien, para los que no vinieron la semana pasada y para los que están recién viniendo también a visitarnos, vamos a explicar un poco el contexto. Y era que luego de que el Espíritu Santo vino en la fiesta de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pedro aprovechó esta oportunidad para predicar el evangelio, en el cual se convirtieron como 3,000 personas. Y luego de eso, cierto día, Pedro y Juan estaban yendo al templo a la hora de la oración. Y entonces había ahí un cojo de nacimiento en la puerta del templo que pedía limosnas. Y este cojo fue sanado por Pedro en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, luego de esta sanación, hubo un alboroto en el templo, y el cual Pedro aprovechó esta oportunidad para predicar nuevamente el evangelio, presentando a Jesús como el Mesías prometido desde tiempos antiguos por los profetas, y al cual también les decía al pueblo que ellos mismos rechazaron a su Mesías, y no solamente lo rechazaron, sino que lo mataron, lo asesinaron. Y Pedro les dice, pero Dios, al que ustedes habían rechazado, habían matado, Dios ha glorificado a su siervo Jesús, resucitándole de entre los muertos y lo ha sentado a su diestra. Es decir, Dios ha hecho a Jesús Señor. Y es por la fe en el nombre de Jesús que este cojo había sido sanado. Y entonces Pedro les invita a sus hermanos israelitas a que se arrepintieran y se convirtieran al Dios de sus padres. Ese era el contexto, mis hermanos. Entonces vamos a ver, en primer lugar, que predicar en el nombre de Jesús trae consecuencias. Trae consecuencias. Versículo 1 dice, mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque ellos enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Como les dije, este sermón que dio Pedro trajo consecuencias. Y mientras Pedro estaba predicando, vinieron ciertos personajes a enfrentarlos por el alboroto que se había ocasionado en el atrio del templo. ¿Quiénes eran estos personajes? Nos dice el texto, unos que eran los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, los sacerdotes. Los saduceos es al último. Los sacerdotes eran los encargados de ministrar las ofrendas y rituales en el templo. Es decir, ellos actuaban como mediadores entre Dios y los hombres. Ellos eran los mediadores entre un Dios santo y una humanidad pecadora. Luego también vemos en el texto que hay otro personaje que es el capitán de la guardia del templo. El capitán de la guardia del templo era el jefe de seguridad, por así decirlo, que era de la tribu de Leví. Y por último, también vemos a otros personajes
que ahora sí son los saduceos. Y los saduceos eran partes del consejo de los ancianos de ahí, del Sanedrín. Estos saduceos eran hombres ricos y aristócratas, es decir, eran personas que eran una minoría, sí, en el consejo de ancianos, pero eran, como así decirlo, de la alta sociedad. Eran personas pudientes. Y había una particularidad en ellos, es que ellos, su doctrina, no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, ellos por eso es que estaban en contra de lo que el apóstol Pedro estaba predicando. La predicación de Pedro iba en contra de su doctrina. Entonces, mis hermanos, vemos que la predicación del evangelio, siempre cuando se predica el evangelio, va a traer consecuencias, tanto para bien como para mal. Y depende del contexto en el que se predique siempre. Por ejemplo, no es lo mismo predicar en el parque por el Día del Niño, como lo hicimos la semana pasada, que predicar en una marcha LGTB. No es lo mismo. Ahí en la marcha LGTB te van a dar con todo, se van a venir y se van a golpear, así como lo hicieron con Pedro y con Juan. Pero siempre vamos a ver consecuencias, mis hermanos, siempre. Otra de las consecuencias que podemos ver en el texto es que las personas se acercaron hacia los apóstoles indignados, dice el texto. Es decir, ellos estaban molestos, tanto los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, como los saduceos. Estaban molestos, estaban furiosos. ¿Por qué? Porque enseñaban en el nombre de Jesús la resurrección de entre los muertos. Es decir, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Es decir, que los esfuerzos que hicieron ellos por matarlo no sirvieron para nada. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó al tercer día. Y los saduceos, más que nadie, estaban indignados porque iba en contra de su doctrina. Como les dije, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, si estos apóstoles estaban enseñando esa doctrina, esto iba en contra de ellos y los desacreditaba dentro del consejo de ancianos. Y hermanos, entonces podemos ver que otra de las consecuencias de predicar el evangelio siempre es el enojo de las personas, la indignación que produce en las personas el predicar el evangelio. Las personas siempre se van a enojar, siempre. O sea, hay dos reacciones: o aceptan lo que se está predicando o se enojan, como en el caso de estas personas con Pedro, siempre. Y siempre creo que yo ya lo conté varias veces, que es que una vez que estaba predicando en el tren, y sobre todo hablé de la condenación, del infierno, cuando hablas sobre eso, o sea, cuando hablas sobre el amor de Dios, está todo bien, todos dicen amén, gloria a Dios. Pero cuando hablas sobre la condenación, sobre el infierno, sobre el arrepentimiento de los pecados, es ahí donde las personas saltan. O sea, cuando los estás diciendo, según la Biblia, tú te estás yendo al infierno, es ahí donde las personas se enojan porque ellos creen que son buenas personas y que se están yendo al cielo. Y cuando les predicas bíblicamente, es ahí donde se enojan. Y fue así cuando yo predicaba en el tren y una persona se enojó, se paró, ya se iba a ir y me dijo, todo bien con lo que predicas, pero ¿por qué no vas a las cárceles a predicar a ver si te escuchan ahí? Yo estoy bien con mi vida, nosotros somos gente trabajadora, gente buena. Y re enojado, así, alterado. Y luego felizmente se abrió la puerta y se fue. Pero vemos eso. Por ejemplo, también cuando fuimos a predicar la semana pasada en el Día del Niño, Gastón de la iglesia de Berazategui me dijo, esa persona que está allá, no vayas porque ya fuimos y fuimos a hablarle acerca de Jesús y su reacción fue de, no, yo he venido acá a divertirme, a estar con mis hijos, a pasarla bien, a ser feliz. Como diciendo, si me vas a venir a hablar de Jesús, me vas a malograr el día. Y esto es una realidad, hermanos. Esto es una realidad. Siempre, cuando se predica, muchas veces
se produce enojo en las personas, indignación en ellas. Y en el nombre de Jesús, como segundo punto, predicar en el nombre de Jesús también trae persecución. Esa es otra consecuencia también. El nombre de Jesús siempre trae persecución. Versículo 3 dice, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pues ya era tarde. Pedro y Juan entonces fueron encarcelados por predicar en el nombre de Jesús. Y el propio Jesús ya le había dicho a sus discípulos que esto iba a suceder. Lucas capítulo 21, versículos 12 nos dice así, Jesús hablando de la gran tribulación y hablándole a sus discípulos, le dice lo siguiente, Lucas 21, 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Más adelante también en el mismo capítulo, versículos del 16 al 17, dice, pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Entonces vemos, mis hermanos, que esto es una promesa que Jesús les hizo a sus discípulos, que por causa de su nombre ellos iban a ser odiados. Y es aquí, mis hermanos, en este capítulo 4, donde empieza la primera persecución a los cristianos. Y empieza nada más, nada menos que por parte de los líderes religiosos de la época. Uno podría pensar, ¿cómo es que empieza por esa parte cuando ellos tendrían que haber sido los primeros en aceptar el mensaje del Evangelio por parte de Jesús? Pero ¿cómo es? Y vamos a ver más adelante el por qué pasa eso. Y hermanos, déjenme decirles que no hay nada más odiado por el mundo que el cristianismo. No hay nada más odiado por el mundo que el cristianismo. En muchas partes y en muchos países del mundo, los cristianos son perseguidos, son encarcelados, despreciados por sus familias y amigos, y hasta algunos casos son asesinados por su fe. Y yo no sé los que están acá en el grupo que formó Jehuel de los 78 días de oración, ahí van a ver, Jehuel para mandando diariamente un motivo de oración por cada país, y vemos ahí la cantidad de hermanos perseguidos en diferentes países por causa del nombre de Jesús. Es alarmante, la verdad. Es alarmante, es triste porque cada vez que lees día a día el contexto de por qué son perseguidos, todo es por eso, por la fe en el nombre de Jesús. Y es un buen motivo para estar orando y también esto, mis hermanos, leer o ver esto, saber esto, a nosotros nos debe ser motivo de gozo y nosotros debemos dar gracias a Dios que en esta parte del continente tenemos libertad de culto y se puede gozar de nuestra fe pública cristiana, mis hermanos. Debemos dar gracias a Dios por este privilegio que nosotros podemos tener, porque en otras partes del mundo no pueden congregarse, no pueden adorar a Dios libremente, está prohibido abrir una Biblia. Así que, mis hermanos, esto es un privilegio. Estar aquí sentados el día de hoy escuchando la palabra de Dios es un privilegio, mis hermanos, que no debemos desperdiciar, que no debemos desperdiciar.
Y a pesar, mis hermanos, a pesar de la persecución, de la oposición por parte del mundo, el texto en el versículo 4 nos dice que creyeron alrededor de 5,000 personas el mensaje de Pedro. Y algunos teólogos investigando dicen que esto incluye a los 3,000 que habían creído en el primer sermón. Y hermanos, esto también debe ser motivo de aliento para nosotros, saber que Dios obra en el corazón de las personas cuando parece que no es así. Dios obra en el corazón de las personas. ¿Cuántas veces nosotros hemos predicado y parece que no hay resultados? Parece que estamos hablando a una pared. Muchas veces nos hemos sentido así, pero debemos confiar, mis hermanos, en que Dios puede cambiar a las personas, aún el corazón más duro. Dios puede hacerlo, mis hermanos. Y esto debe ser, este versículo debe ser de alientos para nosotros, que a pesar de la oposición, a pesar de los líderes religiosos que se oponían, dice que creyeron como 5,000 personas, mis hermanos. Tercer punto, en el nombre de Jesús hay sanidad, tanto física como en el caso del cojo, como espiritual en la vida de Pedro, como veremos ahora. Versículos 5 al 7 dice, y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas, y estaban allí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaron con qué poder o en qué nombre habían hecho esto. Entonces, luego de que Pedro y Juan fueron encarcelados, al día siguiente se reunió el conjunto de ancianos, sacerdotes y escribas, es decir, las personas que formaban el Sanedrín, y el Sanedrín era el conjunto de gobernantes y líderes religiosos de esa época, y estos le interrogaban a Pedro y a Juan para saber una cosa: ¿cómo es que el cojo recibió la sanación? ¿Cómo es? ¿Con qué poder? ¿En qué nombre? ¿Con qué autoridad? Y hay algo que hay que ver, es que a los del Sanedrín no les importaba tanto la sanidad del cojo. Es más, no les importaba que un hombre fuera sanado de su enfermedad. A ellos les interesaba más bien el alboroto que esto causaba. ¿Se dieron cuenta que a estas personas no les interesaban las personas en realidad? Les interesaba su posición, porque el alboroto podía producir en el Imperio Romano que les cortaran, por así decirlo, el libre culto. O sea, los romanos en esa época permitían a los judíos que pudieran tener una libre expresión de su fe. Pero cuando había alborotos, es ahí donde los romanos intervenían. Y yo me imagino, mis hermanos, ahí al sumo sacerdote, a Anás, a Caifás, Juan y Alejandro, que por cierto no se sabe mucho de estas personas, Juan y Alejandro, pero como dice el texto, eran seguro parientes de Anás y Caifás. Pero me imagino a estas personas preguntándose, ¿cómo es posible este suceso? O sea, si ya matamos a su Mesías, ya matamos a Jesús, ¿cómo es posible que se siga oyendo de milagros? ¿Por qué? ¿Por qué siguen sucediendo estas cosas? Y a la gente, mis hermanos, siempre les va a dar curiosidad el cambio de una persona, la sanación de una persona, tanto física como espiritual. Siempre le va a dar curiosidad. Y me acuerdo que también les dije muchas veces que cuando me convertí, hubo una persona que me dijo, Carlitos, porque ya iba a la iglesia, ¿viste? Y me dijo, ¿te pasó algo? O sea, ¿estás bien?
¿Estás enfermo? ¿Se murió alguien de tu familia? O sea, no podían creer en el poder, y las personas no pueden creer en el poder transformador que hace el Espíritu Santo en una persona. Es difícil de creer. Incluso yo a veces me asombro de lo que era antes y lo que soy ahora. O sea, jamás me imaginé estar acá predicándoles a ustedes. Jamás. Y yo también, cuando no era cristiano y me contaban el testimonio de alguien, yo conocía a alguien y me decían, él es cristiano, pero antes era un drogadicto, era un borracho, era un mujeriego. Y yo tenía mis dudas, decían, no sé, no lo sé, decía. No creía, o sea, yo decía, yo voy a creer cuando conozca a una persona así, ya en su pecado, y después vea la transformación. Porque si no, no, era algo que yo no creía. Yo decía, yo voy a cambiar si es que veo realmente un cambio, no cuando ya vi. Y le decía eso, entre comillas, a Dios. Y bueno, y Dios no me permitió ver eso, pero sí me permitió ver en mi propia vida ese cambio, lo que fue más asombroso. Y mis hermanos, en el nombre de Jesús, como le dije, trae beneficios, trae sanidad física, como en el caso del cojo, y sanidad también espiritual, como vamos a ver ahora. Versículo 8 al 10 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, nos dice el texto, lleno del Espíritu Santo, y le respondió que este cojo había sido sanado por causa del nombre de Jesucristo Nazareno. Vemos un cambio radical en la vida del apóstol Pedro. Notemos que Lucas recalca ahí nuevamente la llenura del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Y es importante saber esto porque los que han leído los evangelios saben que el mismo Pedro había negado a su maestro en 3 ocasiones. Es más, hasta lo había maldecido y con juramento decía, no, yo no lo conozco. Y ahora, mis hermanos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, no tiene temor de nada, sino que se enfrenta a los gobernantes y ancianos del pueblo sin temor a la muerte. Y este mismo concilio de ancianos que se habían reunido para interrogar al apóstol Pedro y a Juan era el mismo que interrogó a Jesús antes de su muerte. Pedro sabía a lo que se atenía, sino que Pedro ahora, lleno del Espíritu Santo, ya no tenía temor a nada. Es más, en el versículo 10, el propio Pedro les predica el Evangelio aún a los gobernantes. Y la Escritura nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo, hablando a Timoteo, le dice eso, esta verdad. Mis hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No, Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros prediquemos sin temor. Nos ha dado ese poder. El poder no es de nosotros, el poder es de Dios y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos da amor y dominio propio. Así que, mis hermanos, nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo para poder predicar con valentía, con osadía
hacia las personas sin temor a nada, sin temor al rechazo, porque muchas veces las personas no predican el evangelio porque en realidad tienen temor al rechazo, temor al que dirán, si le predico el evangelio, ya no va a querer hablar conmigo, ya no va a querer salir conmigo, ya no va a querer ser mi amigo. Y es eso, mis hermanos. Pero la escritura es fundamental, es clara. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y por último, mis hermanos, ya para terminar, en el nombre de Jesús, esto es lo más importante, en el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay salvación. Versículo 11 y 12 dice, Pedro, siguiendo predicando al consejo de ancianos, dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Pedro cita un salmo, que es el Salmo 118, versículo 22, donde dice lo siguiente, la piedra que desecharon los edificadores o los constructores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y este salmo también ya lo había citado el propio Jesús cuando él estaba enseñando a sus opositores la parábola de los labradores malvados, en el cual sus opositores se sintieron identificados con estos labradores malvados y quisieron matar a Jesús. ¿Y qué significa en sí este salmo de que Jesús es la piedra principal del ángulo? Bueno, lo que Pedro les estaba diciendo es que Jesús, la persona de Jesús, a quien ellos rechazaron, vino a ser lo más importante en el reino de Dios. Ellos eran los constructores, los edificadores del reino. ¿Por qué? Porque los sacerdotes ministraban en el templo y se hacían cargo de la vida espiritual del pueblo de Dios. Como les dije, ellos eran los intermediarios entre Dios y los hombres. Pero rechazaron lo más importante, rechazaron a su propio Mesías que estaban esperando por siglos. Rechazaron a Jesús. Y es interesante, mis hermanos, saber que a veces nos pasa casi lo mismo. Nosotros leemos y decimos, bueno, esto le pasó a ellos porque eran incrédulos, pero esto a veces nos pasa. ¿Cuántos de nosotros acá que estamos sentados obramos para Dios en distintos ministerios, ya sea en la predicación, en la alabanza, con los niños, de ujieres, pero olvidamos lo más importante, mis hermanos, que es el amor a Dios. Empezamos a hacerlo en forma mecánica o religiosamente y olvidamos para quién estamos trabajando. Olvidamos que trabajamos para Dios, para nuestro Señor. Olvidamos el por qué hacemos las cosas para Dios. Y mis hermanos, déjenme decirle que nuestra motivación es importante para Dios. El por qué hacemos lo que hacemos es importante para Dios. Y por último, mis hermanos, Pedro termina su declaración diciendo algo sorprendente, y es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre, mis hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice,
porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pedro les está haciendo entender al concilio que ellos, incluso siendo sacerdotes del Dios Altísimo, estaban perdidos, estaban muertos en sus delitos y pecados y que necesitaban un Salvador para con Dios, para con ese Dios al cual ellos servían, ministraban. Mis hermanos, la fe en Jesucristo es la única condición para la salvación. Solo hay dos caminos en la vida religiosa. El camino ancho de las obras que conduce a la muerte y el camino estrecho de la fe que conduce a la vida eterna. Porque como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Y los sacerdotes, los saduceos, los escribas, los ancianos, ellos confiaban en sus obras. Creían que por ministrar a Dios o para Dios ya eran salvos. Pero ellos, mis hermanos, rechazaron la piedra angular, lo más importante. Rechazaron la fe, rechazaron a Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, como vimos hoy en la clase de la mañana. Hermanos, la Biblia es clara. La Biblia nos dice que no hay ningún hombre bueno. No hay nadie acá en esta sala que sea bueno. No importa si eres pastor, no importa si eres diácono, no importa si eres el papa, no importa si vives encerrado como una monja en un templo, no interesa, mis hermanos. Todos necesitamos de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Saben por qué? Porque algún día compareceremos delante de Dios y seremos juzgados conforme a nuestras obras. Y como les dije, nuestras obras no sirven para salvarnos, porque no llegamos al estándar que Dios puso en su palabra. No podemos salvarnos por las obras. Y si tú no tienes a Jesús como tu abogado delante del Padre, déjame decirte que estás perdido. No hay esperanza para ti. Te espera una horrible condenación en el infierno por toda la eternidad. Así que si me estás escuchando y no eres salvo o estás viviendo una vida religiosa nada más, te digo como Pedro, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Conviértete a Dios. Pon tu fe en Jesucristo y en su obra de salvación. Todos los días es un buen día para arrepentirse. Y más hoy que Dios está hablando a través de su siervo, que soy yo. No soy yo, es Dios, es quien les está invitando a que se arrepientan de sus pecados y vengan a Jesucristo. El infierno no es un juego. Las personas dicen, sí, me voy al infierno, no pasa nada. Ahí me voy a divertir, voy a estar con mis amigos. No, es un lugar de sufrimiento, de dolor, de llanto. Cuando uno medita, la verdad, en la eternidad que uno va a pasar ahí, es escalofriante. Es escalofriante. Me acuerdo una vez que alguien dijo de los casos de los Rugbers, ¿no? Rugbers se dice, que asesinaron a esta persona y creo que algunos le dieron cadena perpetua. Me acuerdo de un comentario de una persona que dijo, pobres, arruinaron su vida, van a estar toda su vida en una cárcel, toda su vida en una cárcel.
no hay escapación para ellos. Pero incluso ellos, sí, va a terminar ese sufrimiento, se podría decir, cuando mueran. Cuando mueran, sí, ya no van a estar en la cárcel. A lo que voy es que el infierno es parecido, pero aún peor, porque en el infierno no hay una muerte que te pueda escapar, que te pueda ayudar a salir de ese sufrimiento eterno. Ahí no hay misericordia, no existe. Así que es algo para poderse a meditar y arrepentirse de verdad, en serio, dejar de jugar al cristiano y de verdad rendirse ante los pies de Jesús. Unas aplicaciones para terminar con lo que hemos visto. Y en primer lugar, como hemos visto ya, predicar en el nombre de Jesús trae consecuencias. Siempre va a traer consecuencias, positivas o negativas. Muchas veces seremos rechazados, seremos perseguidos, incluso por nuestras propias familias, pero esto no debe impedir que proclamemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, sí, trae consecuencias negativas, pero también hay consecuencias positivas y en eso debemos enfocarnos. ¿Cuál es la consecuencia positiva de predicar el Evangelio? Es la conversión de las personas, la salvación de las personas. Y debemos por eso insistir en predicar el Evangelio. Debemos insistir incluso en aquellas personas que nosotros pensamos que jamás se van a convertir. Sí, pero ya le prediqué como 10 veces. Sigue insistiendo, sabiendo que la obra es de Dios, no nuestra. La salvación es del Señor, no de nosotros. Hay muchos casos donde se vio que una persona llega a los pies de Cristo y dicen siempre lo mismo. Siempre hubo alguien que me predicaba y me predicaba y me predicaba. Al principio lo odiaba, pero gracias a esa persona que insistió tanto, ahora conozco a Jesús. Así que eso debe alentarnos, mis hermanos, a seguir predicando el Evangelio. Otra aplicación. El nombre de Jesús, como vimos, trae sanidad, trae beneficios. No solamente para los que se pierden, para los del mundo, para los que necesitan la salvación, sino también para nosotros los cristianos, los que ya hemos creído. Recuerden, como les dije al principio, que no es el nombre en sí, sino la persona que representa dicho nombre. Mientras más comunión nosotros tengamos con Jesús, más bendecida va a ser nuestra vida. Y no me refiero tanto a las bendiciones materiales, aunque sí, también vamos a ser bendecidos. Dios es el que provee nuestra ropa, nuestra comida, nuestro sustento. Todo lo que tenemos proviene de Dios, sino que me estoy enfocando en las promesas espirituales que Dios ya puso en su palabra, que nosotros al recibir al Espíritu Santo ya hemos recibido todas las bendiciones espirituales por parte de Dios. Pero si tú tienes una real comunión con Jesús, es ahí donde vas a empezar a vivir plenamente esa bendición, ese beneficio que trae tener la comunión con Jesús. Vas a empezar a vivir una vida llena de gozo, una vida plena, una vida satisfecha solamente en la persona de Jesucristo. Y ya no vas a estar buscando satisfacción en otros lugares. Tu máxima satisfacción va a ser la persona de Jesucristo.
Es curioso que cuando le preguntas a una persona, a alguien de la iglesia, no sé si ustedes preguntaron, alguien de la iglesia que está alejada de Dios, que ya no viene, ya no se congrega hace tiempo, y le preguntas cómo va su vida espiritual, o sea, le dices, ¿cómo va tu vida de oración, hermano? ¿Cómo va tu vida? ¿Qué libro de la Biblia estás leyendo ahora? ¿Cómo va la comunión con tus hermanos? Y siempre te van a decir, no, hace tiempo que no oro, no, hace tiempo que no leo la Biblia. Y no es casualidad, mis hermanos. Siempre la comunión con Cristo es clave para nuestra satisfacción y nuestra vida plena y donde podemos ser bendecidos realmente por causa del nombre de Jesús. Es así, es así. Y si no tienes comunión, obviamente que no vas a tener ganas de nada, vas a estar decaído, deprimido, con una apatía espiritual. Por eso, mis hermanos, vayan donde Cristo Jesús. Él trae sanidad también a tu vida espiritual. Y por último, mis hermanos, y con esto ya termino, no importa lo que hagas para Dios, como hacían los saduceos, los escribas, los ancianos, no importa lo que hagas para Dios, si no estás viviendo una vida de fe, estás perdido, perdido. Porque solo en el nombre de Jesús hay salvación. Es decir, solo en la fe en Él es la que nos salva. Solo la fe en Él nos puede salvar. No importa si estás sirviendo, como les dije, lo importante es si lo estás haciendo por fe. Por fe. Y termino este momento quiero que me acompañen, por favor, al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11, dice lo siguiente. Termino con esto. El apóstol Pablo, hablando, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Cristo Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén.